que tienes que hacer es qué material, tienes que saber qué material te ha llegado. Para eso, pues claro, tienes que hacer un repaso del material. Por ejemplo, esta lata. Tenemos aquí una lata que nos ha llegado de un material 16 milímetros, por ejemplo. Y esto, pues claro, tienes que ver si no lo ves, que no hay ninguna anotación, no sabes lo que es ni nada de nada. Y entonces pues tienes que un poco revisarlo. Una cosa que lo podemos ver aquí, que no sé si será lo mejor para... Y entonces ya lo vamos a ir revisando a ver qué tenemos aquí. Y esto lo estoy haciendo sin guantes porque me habéis pillado. Y esto, pues mira, aquí sacamos. Ya lo primero que vemos es que es un material de 16 milímetros, pues en color. Tenemos más referencias aquí del material que es un Kodak y el formato y todo esto. ¿Lo veis bien? No, te coge poco. Buenos días, soy Guillermo Escriga, soy el director del Centro Galego de Artes da Imaxe, CEGAI. Somos la Filmoteca de Galicia y a su vez somos los encargados también de la fotografía institucional, la fotografía histórica en Galicia. Llevamos 20 años, a lo largo de estos 20 años que cumplimos ahora, pues el centro ha tenido 3 directores, los anteriores a mí, que son Pepe Coira y José Luis Cabo, y yo que soy el tercero. Y más o menos el equipo durante esta época se ha mantenido estable. Hombre, según se va haciendo esto, se va haciendo un informe. Tenemos hojas de informe y tienes que ir apuntando todo lo que es, de dónde procede, dónde viene, darle un registro, todos los datos que puedas sobre el material, lo vas anotando. Haces una hoja, haces un registro y lo incorporas pues a la base de datos y al archivo. Claro, tienes que ver dónde lo vas a meter. Luego, claro, hay que establecer las prioridades pues dependiendo del material que sea. Si es un material histórico, pues evidentemente un nitrato, pues tendrás que hacer una duplicación, una restauración, una recuperación de ese material, pasarlo a un soporte de seguridad, porque ya sabemos todos que el nitrato es un material muy inflamable y que puede pasar cualquier cosa. Por una parte tenemos una labor de difusión del cine, hemos proyectado más de 4.000 películas, han venido más de 200.000 personas a la sala, tenemos 9 sesiones a la semana, una dedicada todos los sábados al cine gallego, que se llama Galicia Nof, y 8 sesiones más. También tenemos unas sesiones infantiles y juveniles por las mañanas para los colegios a lo largo del año, y después tenemos una sección que es la recuperación, conservación y divulgación del cine gallego específicamente. Cuando empezamos no teníamos nada, ahora tenemos más de 3.000 películas en celuloide, es decir, tenemos casi una gran colección de películas históricas gallegas, tenemos una mediateca con más de 9.000 volúmenes dedicados a cine y fotografía, 5.000 revistas, 7.000 DVDs y tenemos también todo el fondo del nodo rodado en Galicia. Tenemos una colección de carteles de cine, tenemos cerca de 9.000 carteles de cine y eso es básicamente lo que somos. Bueno, aquí hay una moviola de 35. Una moviola de 35 que aquí, bueno, pues haces el visionado de las copias que te llegan, no sé, en 35 que estén bien, que puedan pasar por la moviola. Esto es Spanish Movie, como podéis ver, un tráiler. Esto es una copia de retornos. Esto es de una película. Lo que pasa aquí, claro, como viene de distribución, esta la depositan ellos, pero viene de distribución comercial. Entonces, pues claro, no te quitan los trailers, los quitas tú. Son José Manuel Sande, son dos responsables de programación do CEGAI. Bueno, como sabedes, levamos 20 anos, nestes 20 anos desenvolveronse varias liñas de programación, penso que con bastante coherencia, unidade entre sí. Unha importante era, por suposto, facer un recorrido pola historia del cine nas súas diversas etapas, cinematografías, autores e demais, co cal, bueno, realmente todos estes anos pasouse prácticamente todo tipo de material, de época, de circunstancias e demais, non? Máis acompañado, digamos, dun aspecto formativo, non? E aí entrarían pois, a cantidade de cursos, ás veces con carácter mensual, non? En tempos
catalogados como seminarios, Cero en Conducta, que se facían no verán, que entendemos que tamén é unha das partes fundamentais, non? Esa parte formativa, didáctica. Pero aquí, como puedes ver, pues bueno, tenemos las películas que nos llegan para la programación. Y entonces, pues claro, una película, pues por ejemplo, te viene dependiendo de lo larga que sea, de cuánto dure, pues en varias bandas. ¿No lo puedes ver? Que son las que tienes que unir, en este caso, porque nosotros tenemos un sistema de largometraje, un proyector, con lo cual tienes que unirlas para hacer esto. ¿Qué es lo que vas a proyectar? Esto, por ejemplo, ya es una película de más de 2 horas, que vino pues en varios rollos, en este caso en 12 rollos, que son los que tienes que atar para que pase por el proyector de 35 milímetros que tenemos aquí. Outra era pois, a propia obriga do centro, non? Como Filmoteca Galega, a idea de difundir o material, a produción propia, a produción galega. Co cal, incluso nos últimos tempos, incorporamos unha sección propia, Off Galicia, na que se dá máis, digamos, pulo, cabida a traballos máis periféricos incluso, non? Traballos que están fora dos cauces industriais, traballos máis iconoclastas ou radicais formalmente, e que entendemos que ten que ver co, bueno, tal como se está plantexando casi o conglomerado audiovisual, non? Como algo moito máis plural, máis heteroxéneo e máis entrelazado, non? Facer estreas, non? De todo aquel material que entendemos importante, que sí que aporta novidades a linguaxe cinematográfica e audiovisual en global e que non chega facilmente por esas vías, non? Entón tamén, bueno, hai unha sección específica de programación fora de serie que se dedica a ese tipo de estreas, non? A cubrir todo ese material, como digo, tamén, na maioría dos casos radical, iconoclasta, ou que realmente sí colabora ou contribúe, non? A esa originalidade da linguaxe e que entendemos que non chegaría de outras maneiras. A veces es el proyector de 35 y aquí, escondido, el proyector de 16 milímetros. Bueno, que se saca para poder proyectar también. De hecho, creo que este sábado tenemos proyección 35-16 vídeo en la misma sesión, con lo cual el operador estará aquí un poco incómodo. Bueno. Y bueno, viene de ahí, evidentemente pasa por todos los rodillos y se vuelve otra vez para allá. Y bueno, esta es la parte de proyección con su cronos, su linternas, todo. Isto dá lugar tamén, claro, igual que falaba da parte didáctica ou formativa antes, a outras liñas de traballo tamén, non? Por un lado están as publicacións que se fan, pois, eso, con algúns dos principais festivais españoles, con outras filmotecas, con outras institucións e incluso publicacións propias relacionadas con temas galegos, non? Outro dos servizos do que tamén dispoñemos é un servizo de préstamo con aquel material que está suxeito a subvención, digamos, aquel material galego suxeito a subvención, sobre que, por lo tanto, hai uns dereitos de difusión e que está aberto a, bueno, que calquera asociación ou particular poida dispoñer del, leválo a súa casa, proxectalo, pois eso, en asociacións, parroquias, bibliotecas, calquera tipo de institución ou lugar. Gracias a Galicia Móvese por esta iniciativa y bueno, un saludo a todos, gracias. Pues nada, os esperamos a todos en el CEGAI. Es decir, cada vez queremos que venga más gente y que más gente se aficione y quiera el cine.